Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 10 de noviembre. Inversores, bienvenidos. Victoria y yo os estábamos esperando. Victoria Torre de Singular Bank, bienvenida al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Victoria, hoy ha salido el dato de inflación en los Estados Unidos. Horrible, ¿no? El 6,2%. Nos ha dejado así casi preocupados, ¿no? ¿Pero crees que esta preocupación se extenderá ya a las bolsas de una manera más definitiva de la que estamos viendo? La verdad es que hoy era el día clave de la semana porque estábamos esperando datos de inflación que se han publicado en China, se han publicado también en Estados Unidos y en los dos casos han tenido una dinámica común y es quedar por encima de las previsiones. Es verdad que los datos en China están todavía muy lejos de lo que se está viendo en la eurozona o lo que se está viendo en Estados Unidos y efectivamente una de las claves de la semana era ver qué es lo que ocurría con la inflación en Estados Unidos y como decimos, bueno, pues ha superado ampliamente las previsiones, las ha pulverizado. Hablamos de una inflación del 6,2 cuando se estaba esperando 5,8 y en el caso de la subyacente también ha quedado por encima de las previsiones. Si esto se puede prolongar, lo primero que tendríamos que pensar es de dónde parte esta subida tan brutal de la inflación y al final ha habido un caldo de cultivo que es lo que ha generado que estemos viendo la inflación en los niveles actuales. Hemos visto una etapa de pandemia en la que la gente ha ahorrado mucho. Hemos visto además una etapa muy prolongada, antes de la pandemia ya, de tipos de interés muy bajos. Y hemos visto además unos apoyos masivos por parte de los bancos centrales que han hecho que haya mucho dinero y que se produzca un desequilibrio entre oferta y demanda que en los últimos meses se venía diciendo que iba a ser puntual. Al repuntar de forma tan abrupta la demanda ha hecho que no se pueda atender de forma adecuada la oferta y que al final muchos precios empiecen a subir. Ha habido problemas de suministro, hay determinados inputs que no llegan y por supuesto alimentados por el incremento muy significativo de los precios de la energía. Fíjate que uno de los casos que ha hecho que subiera ha sido ese 30% que ha subido los precios de la energía. ¿Continuará? La previsión es que poco a poco se vaya normalizando la situación, pero va a ser algo más persistente de lo que inicialmente se descontaba. ¿Os contáis entre los bancos que aún se creen a los bancos centrales y su discurso de la temporalidad? La realidad se está imponiendo y parece que va a ser algo más duradero, pero es verdad que a medio plazo algunas de estas circunstancias tendrían que revertir. Todavía podríamos ver un pico, porque además nos queda por delante la temporada navideña, que suele ser un periodo inflacionista de por sí, pero es verdad que poco a poco deberían empezar a normalizarse los equilibrios entre oferta y demanda, pero va a durar más. Se decía que posiblemente ya entraríamos el año con unos niveles más normalizados y ahora ya se empieza a extender el periodo. Así que es verdad que los bancos centrales siguen diciendo que creen que son factores coyunturales, pero también empiezan a reconocer que esto puede durar un poco más de lo que inicialmente estaban descontando. ¿Crees que si es así se aceleraría el tapering que ya empezó la semana pasada? Ese es otro de los retos, ver cómo manejan los bancos centrales el discurso de la inflación elevada, más elevada de lo que esperaban, y cómo van a ir retirando poco a poco los apoyos de la economía. Como decíamos antes, uno de los factores que han soportado las bolsas es ese apoyo masivo que ha habido por parte de los bancos centrales, que en cierto modo lo que han hecho ha sido tranquilizar a los ciudadanos y no generar situaciones de pánico. Evidentemente, la pregunta no es si se van a retirar los estímulos, eso está claro. Si se van a acelerar. Efectivamente, porque se van a retirar antes o después. En el caso de la última reunión de la FED, lo que se dijo es hay un proyecto, vamos a empezar a retirar los programas de compra. Esto no significa que no se siga comprando deuda, pero se empieza a comprar a menor ritmo y se va disminuyendo y previsiblemente a mediados del año que viene debería ya estar completamente eliminado y ese sería el momento de empezar a subir los tipos de interés. ¿Esta situación podría cambiarlo? Pues sí, podría cambiarlo. De momento los bancos centrales han sido muy cautos a la hora de decir esto no implica que vayamos a empezar a subir los tipos, porque es lo que se temía, que un mensaje equivocado pudiera precipitar una caída importante de las bolsas, unas bolsas que además están en máximos. Si persistiera durante muchísimos más meses la inflación, pues a lo mejor los bancos centrales deberían empezar a replanteárselo, porque una inflación descontrolada al final puede mermar muchísimo el crecimiento económico. Al final lo que nos supone a todos es que tenemos menos dinero para gastar y puede truncar la recuperación económica de una manera significativa. Contéstanos de una manera más directa. ¿Se han equivocado
o no los bancos centrales siendo tan prudentes hasta la fecha? Si miramos los niveles de las bolsas, deberíamos decir que no. Al final, muchas veces, cuando ya ha pasado, es fácil decir, se han equivocado, no lo han evaluado correctamente, pero con los datos que había encima de la mesa, las previsiones podían ser correctas. No se esperaba a lo mejor que la recuperación económica fuese tan vertical y que pudiera haber esos problemas de suministro que se han acelerado por una serie de factores. Entonces, con los datos que tenían, pensamos que efectivamente los mensajes de prudencia eran los acertados. Y de hecho, hemos visto cómo en etapas anteriores, ya no hablamos de esta última, mensajes equivocados en los momentos inoportunos generan un revuelo en las bolsas que precisamente es lo que en estos momentos no necesitaban los mercados. Así que consideramos que es adecuado esos mensajes de prudencia que se están lanzando. Sobre todo, lo que el mercado quiere es saber que las decisiones que se tomen no son irreversibles. Y lo que se dijo en la última reunión de la FED es iremos viendo poco a poco cómo va la situación y si es necesario volver a reevaluarla, pues se hará. Si te parece, nos centramos en el mercado doméstico, en el IBEX. Creéis, tienes más de un par de décadas de experiencia en los mercados financieros. ¿Crees que el ataque del IBEX 35 a los 9.000 ya es definitivo o volverá a cederlos? Pues la verdad es que está como la margarita, deshojándola un día sí, un día no. De momento, pues parece que es capaz de mantenerlo. Hay que poner el IBEX en contexto y compararlo con lo que ha pasado en el resto de las bolsas europeas. Es verdad que el resto de las bolsas europeas han tenido mejor comportamiento. Si miramos las bolsas en Estados Unidos están en máximos. Si miramos los índices mundiales también nos encontramos con niveles elevados y el nuestro se ha quedado rezagado. Y la pregunta es por qué. Bueno, pues una de las respuestas está evidentemente en la composición que tiene nuestro selectivo. Y ese también es el motivo porque últimamente hemos podido recuperar esos 9.000. A la vista de la mejoría de la situación, hemos visto cómo los bancos han avanzado, hemos visto cómo las empresas más ligadas al turismo también han ayudado a que el IBEX se recupere, pero decir si efectivamente los va a volver a perder pues es muy complicado porque es que en los últimos días los hemos visto cómo no es capaz de recuperarlo sólidamente. De momento está por encima. Si las cosas continúan, podríamos incluso pensar en niveles algo superiores, acabar el año en niveles algo superiores, pero desde luego no nos jugamos nada. O sea, ¿qué me contestas si te digo si a finales de año, si te pregunto si a finales de años veis al IBEX de los 9.300, por ejemplo? Podría ser, es un nivel que es perfectamente alcanzable. Por ejemplo, todos los valores que están más ligados a las materias primas cíclicas todavía tienen potencial de crecimiento. Aquellos sectores que han estado más dañados, los ligados al turismo, si no hay un empeoramiento de la situación, pues todavía podrían seguir remontando. Las entidades bancarias, que sin ser a lo mejor uno de los sectores favoritos en estos momentos, sí que es verdad que algunos bancos nos los encontramos cotizando a niveles todavía muy bajos y tendrían potencial. Precisamente si seguimos en unos niveles elevados de inflación y podemos empezar a vislumbrar que el tapering y la subida de tipos se podría acelerar, los bancos serían uno de los más beneficiados. Hablamos de bancos, ¿te parece, Victoria? Tenemos a Santander y BBVA con los resultados recién salidos del horno, también Sabadell, Bankinter. No sé si vosotros visteis en Bankinter algo que nos gustara demasiado, que hubo bastante escándalo escándalo bursátil, evidentemente, el día que presentó resultados. Lo mismo con el Santander, en general la comunidad inversora fue más amable con BBVA, neutra para CaixaBank, que parece que están viendo un poco por dónde vienen los tiros, ¿no? Pero para todo el sector y específicamente para nuestros dos grandes bancos de peso internacional, BBVA y el Santander, los anuncios o los no anuncios sobre tipos de interés de la semana pasada son buenos, son malos, son neutros de momento. Tenemos la perspectiva de que quizás sí a mediados del año que viene empiecen a subir los tipos, por tanto, ya nos esperamos. ¿Qué perspectivas tenéis aquí con estos dos valores y en general con el sector bancario? Bueno, el sector bancario lo ha tenido muy complicado. Con los tipos de interés bajos, es un negocio tradicional, pues han presionado de forma significativa los márgenes. Entonces aquí, en cuanto a las entidades, tendríamos que diferenciar. Citabas los dos grandes, Santander y BBVA. Es verdad que, por ejemplo, no gustaron algunos de estos resultados y hubo castigo. En algunos casos habría que preguntarse por qué. En el caso de Santander, por ejemplo, que es un banco que está muy bien diversificado, pensábamos que había unos puntos que eran bastante positivos dentro de las cuentas. Es decir,
decir, es un banco que había mejorado el beneficio neto prácticamente en todas las geografías, habían superado las previsiones y en Brasil se habían quedado en línea, pero estamos hablando de una mejora importante de los volúmenes que debería favorecer a la entidad en los próximos trimestres. Y luego, además, también, bueno, pues esa mejoría tenía mucho que ver el control de costes que está llevando a cabo, que es interesante. Y luego también le favorece el hecho de esa diversificación geográfica. Los tipos de interés están muy bajos en la eurozona, pero están más elevados en otras regiones geográficas, como por ejemplo Brasil, y esto evidentemente le da un punto que le permite compensar la debilidad en nuestro mercado. Y en el caso de BBVA, pues en este caso sí que es verdad que fueron mejor recibidos y hay algunos aspectos que nos parecen positivos para la entidad. Pues por ejemplo, nos parece interesante que después de haber vendido ese negocio en Estados Unidos siga teniendo disposición de tener una caja suficiente para que si hay una oportunidad, que posiblemente sigamos hablando de consolidación en los próximos meses, la pueda aprovechar. Y luego también el hecho de que tiene una cierta exposición a algunos mercados emergentes, también con tipos más altos, como es Turquía y México, que también le permite compensar la debilidad o la presión que hay dentro de nuestro mercado. No sin riesgos en ninguno de los dos casos, pero bueno, estos son algunos de los aspectos que pensamos que pueden apoyar a nuestros dos grandes bancos. Te quiero repreguntar sobre el Santander. ¿Es positivo para la compañía que la geografía de los Estados Unidos pese más que Brasil en términos de construcción de beneficio, o es al revés, es un pinchazo? Pues depende en qué circunstancias estemos. Por ejemplo, en el caso ya no solamente de Santander, sino de muchas grandes empresas, Brasil en algunos ejercicios ha sido lo que le ha salvado el año y en otros casos ha sido lo que ha pesado. Por ejemplo, en muchos casos la evolución de las divisas ha sido perjudicial para las entidades. Entonces, en función de en qué momento nos encontremos, pues obviamente puede pesar más o menos. En el caso de Santander, por ejemplo, Brasil, es verdad que se está viendo como el crecimiento de los volúmenes está creciendo a niveles más saludables que en otras geografías, y pensamos que puede seguir siendo un punto de apoyo. Por supuesto, siempre con la mirada puesta en las divisas, que también en algunos momentos pues, le puede resultar perjudicial a las entidades que operan en ese país. Hablamos de divisas, Turquía y el BBVA. Esto es un mal llevadero, al revés. Una buena palanca por lo que comentabas antes. ¿Cuál es el papel definitivo de Turquía en BBVA desde vuestro punto de vista? Pues como tiene un peso que es importante, también hemos visto cómo en función de las noticias que había en Turquía, BBVA ha sufrido más, o por el contrario, en algunos momentos se ha visto especialmente beneficiado. La situación política que hay en Turquía pues no le ha ayudado en determinadas circunstancias, las caídas que hemos visto de la lira turca no le han ayudado en algunos momentos a BBVA, pero por el contrario estamos hablando de unos mercados que son muchísimo menos maduros, donde los potenciales de crecimiento son altos y de momento parece que la apuesta de BBVA sigue claro por esos mercados. Quiero preguntarte por IAG y luego por el petróleo, llevan muy de la mano, porque es una de las amenazas que le ha saltado ahora a IAG. Nos informaba Finanzas.com el viernes, creo recordar, que esperan cerrar el año con 3.000 millones de pérdidas, que eso está por encima de las guías previstas o comunicadas en su momento. Bueno, ¿cuál es vuestro sentimiento con IAG? Porque además es de las pocas aerolíneas europeas que no ha presentado beneficios en este trimestre. Si la comparamos con Lufthansa, Air France, KLM, vemos ahí pues, una separación muy abismal, una brecha importante. Bueno, lo confiamos todo a la reapertura del Reino Unido y de los Estados Unidos, que ya ha sucedido, pero con el petróleo como está, ¿cuál es vuestro análisis sobre IAG? Porque también es un valor ahora que está relativamente barato. Sí, efectivamente. Si miramos por el lado del precio del crudo, evidentemente es una noticia que no es buena para ellos, porque una gran parte de la factura procede de los precios del crudo. Pero también es verdad que en estos momentos los niveles de cobertura están muy por encima de los niveles que tenía en otros momentos históricos. En estos momentos está aproximadamente al 70% de la cobertura que tiene sobre el petróleo, así que por ese lado tal vez podría tener un poco más de tranquilidad. La gran esperanza que había para IAG y a otras compañías ligadas al turismo era que de verdad esa reapertura de las economías, esa reapertura de los vuelos empezara a ser una realidad. Pero hoy por hoy todavía en el último trimestre lo que estamos viendo son unos niveles de actividad que están a un 60% si los comparamos con los del mismo periodo del año 2019. Así que todavía es necesario que se normalice más. Y es verdad que hay algunas noticias
noticias positivas, como la reapertura de los vuelos a Estados Unidos. Se espera también que se normalice el resto de los vuelos en Europa, pero está siendo algo más lento de lo esperado. Vamos a ver cómo va la temporada navideña, que también podría ser un buen momento para IAG, para seguir retomando esa normalidad en los vuelos, pero todavía tiene bastante que recuperar. Y luego, por otro lado, no olvidemos que tenía ahí en el punto de mira esa operación en Europa y de momento pues ahora mismo los directivos están casi más negativos que positivos con la posibilidad de que eso termine fructificando. Y ¿Cuál sería vuestro análisis si finalmente se acaba frustrando Air Europa? Pues habría que verlo, porque efectivamente la situación, sobre todo para Air Europa, es complicada y había previsiones de que esto pudiera reforzar a IAG, especialmente en algunas líneas en las que es menos fuerte, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero precisamente es donde competencia ha visto que podría tener más problemas. Así que hoy por hoy, en función de las líneas de las que tendría que prescindir, pues posiblemente la operación deje de tener sentido estratégico y termine por no fructificar. Te pregunto ya por el petróleo. Está titubeando con los $85 por barril. ¿Son niveles peligrosos? Y cerramos círculo con el inicio de la conversación para la inflación. Pues evidentemente ahora mismo sí, porque está pesando, es uno de los factores que está haciendo que crezca. Además, esto tendríamos que ponerlo tal vez en un contexto más amplio. Decíamos que en general la tendencia a medio plazo debería ser deflacionista con lo que se refiere al petróleo, porque al final, como estamos muy centrados en cambio climático, pues consumimos menos petróleo, empezamos a primar otro tipo de energías, pero nos encontramos en un contexto en el que además el problema ha sido que hemos tenido carestía de otro tipo de combustibles, como el gas. Entonces, pues si el gas es muy caro, lo que hago es comprar petróleo y esto hace que crezca. Es verdad que hay un compromiso en el medio y largo plazo para ir reduciendo la dependencia que hay de determinadas materias primas que son nocivas para el medio ambiente. Pero esto estamos hablando de un escenario de medio plazo. Ahora mismo efectivamente lo encontramos en estos niveles y la memoria es floja. Claro, es que lo hemos tenido a cero, incluso en negativo el precio, pero también se nos olvida que hace unos años estábamos en niveles superiores a los actuales. En estos niveles efectivamente sí que podría suponer una cierta preocupación para la inflación, que además es lo que está presionando los niveles, lo que está haciendo es que esté en niveles más elevados, y la tendencia a medio plazo debería ser a normalizarse un poco el precio del crudo, pero no pensemos en que lo vamos a ver en los niveles en los que estaban hace unos meses. ¿Dónde lo veis, por terminar? No tenemos un precio objetivo para el crudo en estos momentos. Tal vez sí que podríamos esperar que estuviese algo más cerca de los 70, 75, pero no lo vemos por debajo de 50 otra vez. No pensamos que a corto plazo esto sea posible y tampoco vemos motivaciones para que se sitúe en niveles muchísimo más elevados. Victoria, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a vosotros, amigos inversores, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.